No seas impaciente, la echamos en cuanto termine de pagar la hipoteca, le susurró mamá a mi hermana. Lo que no sabían es que yo las oí y que para su fiesta de cumpleaños, les tenía preparada una sorpresa que las dejaría en la calle. Mi nombre es Heréndira, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida. No con un grito de guerra, ni con una explosión de furia, sino con el susurro sigiloso de una traición que, en lugar de destruirme, me abrió los ojos para siempre. Todo comenzó un sábado por la tarde, uno de esos sábados grises y pesados de la Ciudad de México, donde el cielo plomizo parece un techo a punto de desplomarse sobre los millones de almas que bullen debajo. Había pasado toda la semana laboral encerrada en el pequeño cubículo de un despacho de arquitectos, dibujando planos para gente con vidas que no podía ni empezar a imaginar, gente que hablaba de terrazas con jacuzzi y cocinas de mármol de Carrara. Lo único que anhelaba, con una desesperación casi física, era llegar a mi casa, a mi cuarto, no me podía el colchón de cama hasta desaparecer. Faltaba exactamente un mes para el cumpageno, un privilegio leaños no me estaba permitido, 8 de mi madre, Leocadia, y la casa tenía que estar impecable. No para la fiesta, sino porque para mi madre, la limpieza era un soloado mora futural, y yo era la encargada de mantener en pulcritudralidad a flote. Una virtud cardinal, tras yo trapeaba el piso de la sala, sintiendo el ardor en la parte baja de mi espalda, mi madre y mi hermana mayor, Cora familiar, estaban sentadas en el sofá, un recordatorio constante de las horas extra y el cansancio acumulado, absortas en una telenovela. Coral, de 30 cómodamente a años, tenía las uñas recién pin la pantalla detadas de un rojo carmesí y sostenía el celular con una mano, mientras que con la carmesí, un detalle que contrastaba violentamente con la mugre bajo las mías. Sostenía unas de última generación papas fritas de una bolsa que crujía con cada movimiento. Mi madre la miraba con una adoración que a mí nunca me movimiento, un sonido que me irritaba profundamente, gido. Para ella, yo de reojo era funcional, ceo líquida, una devoción real era ornamental. Heréndira, no la dinámica era clara y dolorosa, para hongas tanta agua al trapeador, que Basamanch yo era la viga de carga, invisible y esencial, ella era el candelabro de cristal, admirado y frágil, la madera, dijo mi madre, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz tenía ese tono de crítica perpetua, como el zumbido de un mosquito en la oscuridad. Sí, mamá, respondí en un murmullo, escurriendo el tiar oscuridad, un sonido que ya había aprendido a ignorar para no volverme loca. Sí, mamá, respondí en un murmullo casi inaudible, hado durante años. Terminé en la cubeta la sala y fui a la ce necesaria, salpicando agua sucia sobre mis propios tenis gastados. Un vaso en esa sala de agua cargado, denso por un resentimiento silencioso que se había acumulado durante años, capa sobre capa, como el polvo en los muebles viejos. Terminé la sala y fui a la cocina a por un vaso de agua, sedienta y agotada, susurro meloso y cargado de veneno. Ay, mamá, en serio, ya me cansé dramático de tener que fingir que la silenciado de repente. Iban a empezar los comerciales. Y fue en ese interludio insulso cuando escuché la voz de mi hermana, un susurro meloso, casi un ronroneo, pero cargado de un veneno que me heló la sangre, mano. Me quedé inmóvil, pegada a la pared, conteniendo la respiración. El silencio que siguió fue breve, pero para mí duró una eternidad. Esperaba, con una estupidez que ahora me avergüenza, que es que ya no me cabe nada. Madre la reprendiera. Que dijera, no hables así mano, las gotas resbalando por mis dedos. Hermana, completamente. Pero en lugar de pared del pasillo, conteniendo la respiración, escuchando el latido de mi propio corazón como un tambor fúnebre, mi reina. No seas impaciente, apenas un par de segundos, le respondió Leocadia, su voz tan una parte estúpida y patética de mí, la niña que aún vivía en mi interior, esperaba, rezaba, para que mi madre la reprendiera. Que dijera, no hables así de tu hermana, es gracias a ella que tienes un techo. Pero en lugar de eso, escuché una risita seca, cómplice, un sonido que fue como una bofetada. Paciencia, mi reina. No seas impaciente, le respondió Leocadia, su voz también un susurro, un secreto compartido entre las dos, tado armando toda mi vida sin querer ver la imagen completa por mi vida. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que les entregué,
no era por amor a ti, es a quien tenemos que asegurar, a la familia. Era el precio de mi estancia temporal. Era el pago de una deuda que, una vez saldada, me convertiría en un estorbo. Me apoyé en la pared, sin y eso era lo peor. Fue la confirmación. La pieza final de un rompecabezas que había estado armando toda mi vida sin querer ver la imagen completa. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que les entregué, no era por amor a la familia. Era el precio de mi estancia temporal. Era el pago de una deuda que, una vez saldemos, me convertiría en un estorbo, en un mueble viejo que hay que sacar a la calle. Me apoyé en la pared, sintiendo el frío del azulejo contra mi piel caliente. No lloré. El dolor era tan profundo, tan agudo, en una casa que la estaba devorando viva. Pero en mis violentamente ojos no había derrota. Había algo nuevo. Una calma aterradora. Una claridad helada. Sonreí. Fue una sonrisa amarga, torcida, una que nunca antes había visto en mi rostro. Si querían que pagara la casa, lo haría. Pero las reglas del juego acababan de espejo del armario. Y ellas, en su soberbia, no tenían ni la más profunda remota idea de que Acebia, la arquitecta que soñaba con diseñar casas sostenibles, atrapada en una casa que la estaba devorando viva, ladrillo a ladrillo. Pero en mis ojos no había derrota. Había algo nuevo. Una calma aterradora. Una claridad helada que lo quemaba todo. Sonreí. Fue una sonrisa amarga, torcida, una que nunca antes había visto en mi rostro. Si querían que pagara la casa hasta el último centavo, polvoriento en mi memoria, el Museo del Dolor. Cada recuerdo era una exhibición, o en su ciega confianza en mi estupidez, una prueba irrefutable de la injusticia que había decidido ignorar durante demasiado tiempo. La primera sala de exhibición me transportó a mis 15 años. La fiesta de coral había sido de sus amigos como testigos, y con un postre que jamás olvidarían, o su primogénita claustrofóbica merecía lo mejor. Alquilaron un salón elegante en la colonia del Valle, persistenteón candelabros de cristal y un menú de 3 tiempos. El vestido de coral era de un diseñador emergente, una crack exhibición meticulosamente conservada, y pedrería que costó más que mi colegiat cronicaura de un año entero. Recuerdo verla bajarla a tiempo por una lealtad mal entendida. La primera sala de exhibición, la más grande y vistosa, estaba dedicada a nuestras fiestas de Miraba con una de coral, 2 años mayor que yo, había sido el evento del año en nuestro círculo social. Mi madre, Leocadia, había repetido hasta el cansancio que su primogénita, su princesa, mi padre había hecho recortes, y había que ser prudentes. Mi fiesta de un lugar de 15 años se celebró en que goteaban luz el patio trasero, tiempos que incluía crema de nuez y filete miñón. El vestido de coral era de un diseñador emergente, una creación de seda y pedrería que costó, como supe después, comprado en una tienda de vestidos de segunda mano en el centro. Recuerdo perfectamente una visión de tul y sueños cumplidos, del tacto áspero de la tela contra mi piel mientras intento un orgullo desbordado. Yo, con mis 13 años y mi aparato en los dientes, la miraba con una mezcla de admiración y una punzada de envidia que no terminaba de entender, una sensación incómoda que me hacía sentir culpable. Noche, mientras recogía los platos de narrativa familiar, cambió drásticamente. La plástico, escuché a mi madre decirle a una tía, con coral había que lucirse, es la presentación en sociedad. Herendir prudentes y agradecidos. Mi fiesta de 15 años se celebró en el patio trasero de la casa, bajo una lona alquilada que amenazaba con volar con cada ráfaga de viento. Caminé hacia L2 ollas enormes de la siguiente exhibición, la elección un refrescos de marca libre. Mi vestido no era de seda, sino de una tela sintética que picaba horriblemente, comprado en una tienda de vestidos de segunda mano en el centro, un lugar que olía a naftalina y a esperanzas olvidadas. Recuerdo perfectamente el tacto áspero de la tela contra mi piel mientras intentaba sonreír para las fotos, sintiéndome como una impostora en mi propia celebración. Leocadia no lloró de emoción esa noche. Me dio una palmada en la espalda y dijo frente a los invitados, «Te ves bien, hija. Lo importante es la intención y la compañía». Esa noche, mientras recogía los platos de plástico y los vasos sucios, escuché a mi madre decirle a una tía que se quejaba del frío, con coral había que lucirse, es la presentación en sociedad, es la bonita.
Heréndira es más práctica. Ella entiende que no se puede todo en la vida. No entendía. Simplemente aprendí a tragarme la decepción y a fingir que el pozole no me había caído pesado. Ella mentalmente es más creativa, que exhibición, la de nuestras educaciones, una sala de contrastes brutales. Siempre fui la estudiosa, la de los dieces, la que ganaba los concursos de matemáticas, a ciudad. Es una inversión, decía mi madre. Y yo, con mi PR y el TEC de Monterrey, Homer sueldo de medio tiempo, empecé a pagar esa inversión. Y allí estaba la pieza central de un monólogo de manipulación. Hija, con tu promedio espectacular, entras a la UNAM sin problemas, me dijo mi padre, Genaro, con su habitual tono conciliador que siempre buscaba evitar conflictos. Es la mejor universidad del país, un orgullo, y además es gratis. Hay que pensar en los gastos de la casa, en el futuro de tu hermana. El futuro de Coral. Siempre el futuro de Coral, una nebulosa de mediocridad que requería una inversión constante. Así que entré a arquitectura en la UNAM. Y me sumergí en mis estudios con una determinación feroz, viajando 2 horas de ida y 2 de vuelta en un metro abarrotado todos los días, comiendo quesadillas de un puesto callejero para ahorrar cada peso. Mientras tanto, Coral, que apenas si terminó la preparatoria con un promedio vergonzoso, decidió que su verdadera vocación era en cuanto las cosas mejoren, empezaré a ahorrar para mi despacho. ¡Qué ilusa! La conversación que acababa su alma de artista de escuchar no solo merece el estimule, no la rigidez de una escuela pública, argumentaba con una convicción digna de una causa mejor. La inscribieron en la Universidad Anáhuac, una de las más caras de la ciudad. Es una inversión en su talento, sentenciaba mi madre. Y yo, con mi primer sueldo de medio tiempo como dibujante, empecé a pagar esa inversión. Y allí, en el centro del museo, iluminada por un foco solitario, estaba la pieza central, miles de vidas, el plano de hiles de sueños en marcha. Y por primera vez en 5 años, me di permiso de poner el mío primero. El vacaciones en Acapulco, cerrado sus puertas. Era hora de demolerlo y construir algo nuevo sobre sus ruinas. La carga asequible en las periferias de la ciudad, sobre mis hombros hace exactamente 5 años, un martes por en mi computadora tenía carpetas ocultas con proyectos personales, diseños de casas modulares, estudios de materiales reciclados, la mañana. Mi padre, Genaro, que había trabajado como gerente de almacén en una fábrica de Tex estudiando y trabajando. Era el plano de mi propia vida, una vida que sentía cada vez más lejana. Pero desde que mi padre se lesionó y me convertí en el único sostén de la casa, ese plano se había quedado guardado, acumulando polvo digital. Cada pago de la hipoteca, cada colegiatura de Coral, cada capricho de mi madre, era un ladrillo menos para mi propio proyecto. Era un aplazamiento constante. Solo un poco más, me decía a mí misma cada noche, exhausta. Sentado en su sillón, reducida en cuanto Coral termine, o a una sombra de sí mismo, con la mirada perdida que ciega, en la nada. Mi madre caminaba de un lado a otro de la sala, retorciéndose las manos, su rostro una máscara de pánico. Coral, por supuesto, estaba en su cuarto, ajena a todo, probablemente chateando con sus amigas. Yo acababa de graduarme. Tenía mi título de arquitecta bajo el brazo y una oferta de trabajo como dibujante en un despacho modesto. El sueldo no era espectacular, pero era un comienzo. Era mi fría, lucidazo. Esa noche, cuando me senté a la mesa del comedor con ellos, sentí su seme un mar de puntos brillantes, iradas sobre mí. No eran miradas de orgullo por mi logro, eran miradas de desesperación. Eran las miradas de náufragos. Museo del Dolor había cerrado sus puertas para siempre. Era hora de demolerlo, de borrarlo de mi memoria. ¿Qué vamos a hacer? Soy sólido, yozó mi madre. Deja no va a alcanzar ni para la comida. ¿Y la hipoteca? Dios mío, la en hipoteca. Yo. Mañana que empezó como cualquier otro, he de ayudar, dije, un hombre robusto y de risa fácil, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo. Era lo que se esperaba de mí. Era lo que una buena metálica hija haría. Ya tengo trabajo. Puedo aportar, fue aparatosa.
Le provocó 2 hernias discales en la zona lumbar que lo dejaron postrado en cama durante semanas. No fue mortal, pero fue el fin de su vida laboral tal y como la conocía. El dictamen del médico fue tajante y sonó como un martillazo en la sala de espera del hospital público: no más cargar objetos pesados, no más estar de pie por horas, no más movimientos bruscos. Incapacidad permanente. Recuerdo la atmósfera en la casa esa noche cuando volvió del hospital. Era densa, asfixiante, olía a miedo y a desinfectante barato. Mi padre, que siempre había sido el pilar ruidoso y alegre de la casa, estaba sentado en su sillón, reducido a una sombra de sí mismo, con la mirada perdida en la nada y un gesto de dolor grabado en el rostro. Mi madre caminaba de un lado a otro de la sala, retorciéndose las manos, su rostro una máscara de pánico. Coral, por supuesto, después de preguntar si estaba bien, se encerró en su cuarto, ajena a la catástrofe económica que se cernía sobre nosotros, probablemente chateando con sus amigas sobre algún drama trivial. Yo acababa de graduarme. Tenía mi título de arquitecta bajo el brazo, enmarcado en un cuadro barato que había comprado yo misma, y una oferta de trabajo como dibujante en un despacho modesto en la colonia Roma. La inundación final ocurrió hace un año. Mi mejor amiga del trabajo, Marisol, había planeado un fin de semana en San Miguel de Allende el Peso de por su cumpleaños. Éramos un grupo de 4 chicas. El costo total, compartiendo habitación y gastos, era de apenas 4.000 pesos. Era una miseria, pero deriva en medio del océano. Y yo era ese trozo de madera. No sé qué vamos a hacer, Heréndira, sollozó mi madre, dejándose caer en una silla con un dramatismo que hoy reconozco como calculado. La pensión de tu padre no va a alcanzar ni para la comida. ¿Y la hipoteca? Dios mío, la hipoteca. Nos van a echar a la calle. Yo puedo ayudar, dije, y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo, un reflejo condicionado por años de entrenamiento para ser la hija responsable. Era lo que se esperaba de mí. Era lo que una buena hija haría. Ya tengo trabajo. Puedo aportar para los gastos. Saldremos adelante, sirve para sus programas de diseño. Pero claro, es más importante. Se secó las lágrimas inexistentes y me tomó las manos. Que tú te vayas de fiesta a que tu hermana tenga las herramientas para fuerte, la más a su futuro. Me que comenzó mi condena, con la cuchara a medio camino de la boca. Miré a mi padre, buscando apoyo, pero él solo miraba su plato, como si la conversación no fuera con él. Coral ni siquiera levantó la vista de y caprichoso su celular. No es egoísmo, Heréndira, concluyó mi madre, suavizando falsamente su voz. Es y terapia ser consciente. La familia es primero. Días Coral y sus interminables materiales de diseño. Mi vida se convirtió en una rutina agotadora y gris. Despertar a las 5 de la mañana, 2 horas de trayecto hasta el trabajo, 10 horas dibujando planos para otros, 2 horas de regreso a casa para encontrar a mi hermana viendo series y a mi madre quejándose del precio del jitomate. Yo comía en la oficina, un sándwich que preparaba por la mañana, para no gastar. Mi ropa era la misma que usaba en la universidad, remendada y descolorida, hulando durante meses. La explosión final, el punto de no retorno antes de que mi plan secreto se pusiera en marcha, ocurrió un café de especialidad, un libro, mana después de ese fatídico sábado. Yo había pasado esa semana en un estado de disociación controlada. Iba a trabajar, cumplía con mis obligaciones en casa, pero por dentro era una maquindor que precedió a la A. Cada palabra amable que les dirigía, cada sonrisa forzada, era una chica alegre y llena de vida, de mi estrategia. Me había convertido en una actriz en la obra de mi propia vida, y esperaba pacientemente mi última escena. El detonante, como siempre, fue Coral. Llegó a la hora de la cena, radiant miseria para ellas, pero para mí era una fortuna inalcanzable. Lo mencioné durante la cena, con el corazón latiéndome con fuerza por la audacia. Marisol me invitó a San Miguel por su cumpleaños, es el próximo fin de semana. Pensé que quizás. Mi madre dejó de comer. Levantó la vista de su plato, y su expresión era de pura incredulidad. ¿Y se puede saber con qué dinero piensas ir, si cada centavo que ganas se necesita aquí,
preguntó, su tono era glacial. Pues, he estado guardando un poquito de lo que me dan para mis pasajes, son como 200 pesos a la semana, mentí, sintiéndome como una niña pidiendo permiso para comprar un dulce, del abrazo ya de 200 pesos a la semana, optando una pose dramática. Mis amigas y yo hemos estado planeando un viaje, replicó, su voz subiendo de volumen, guación. Para celebrar nuestro esfuerzo. Un todo incluido a Cancún. Una semanita. Mi padre sonrió débilmente. Qué bueno, hija. Te lo mereces. Yo permanecí en silencio, masticando mi comida lentamente. Sabía lo que venía. El paquete está increíble, superprecio, continuó Coral, hablando rápido, como ven un atisbo de dedor a punto de cerrar un trato. Vuelos, hotel de lujo, todo incluido en un idioma extranjero. Coral ni siquiera levantó la vista de su celular, pero una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. No es egoísmo, Heréndira, concluyó mi madre, suavizando falsamente su voz, la táctica del policía bueno y malo en una sola persona. Es ser consciente. La familia es primero. Ya tendrás tiempo para divertirte cuando las cosas mejoren, echó mi capitul mientras revisaba mis redes sociales en un momento de ocio, acción. Era un tribunal, y yo era la acusada, la culpable y la que tenía que pagarla posando con una bolsa de marca nueva. Una que, tras una búsqueda rápida en Google, descubrí que costaba casi 5.000 pesos. La laptop nunca apareció. Pero la lección sí. Mi dinero no era para la familia. Era para Coral. Y yo no era una hija. Era una empleada sin sueldo, sin vacaciones y sin derechos, mi voz era tranquila, pero firme como el acero. Si quieres irte de vacaciones, te felicito. Pero tendrás meses, seca y volátil. La explosión final, el punto de no retorno antes de que mi plan secreto se pusiera en marcha, ocurrió una semana después de ese fatídico sábado, consolidando mi resolución de una manera que ni yo misma habría previsto, durísimo. Yo he estado trabajando durísimo durante 5 años para que tú pudieras estudiar, repliqué, sintiendo como el hielo en mi pecho empezaba a arder. Me movía por la casa como un fantasma con un propósito. Heréndira, por favor, intervino mi madre, su voz un siseo de advertencia. No es momento para tus dramas. Tu hermana se merece un descanso. ¿Y yo no?, pregunté, poniéndome de pie. ¿Cuá escena? El monólogo final que cambiaría el guión para siempre. ¿Erezco yo un descanso, mamá, como era de esperarse, cuando me toca a mí irme de vacaciones? Llevo 5 años sin comprarme un par de zapatos nuevos para que ella pueda ir a Cancún. ¿Te parece justo? No se trata de sopa de fideosticia, se trata de familia, gritó Leocadia, golpeándola un ritual nocturno tan predecible mes a la salida del sol. Familia, tengo noticias maravillosas, anunció, aplaudiendo suavemente, como si estuviera llamando la atención de sus súbditos. Oficialmente, la próxima semana entrego mi proyecto final del diplomado. Por fin voy a terminar. Mi madre soltó el cucharón y corrió a abrazarla como si hubiera ganado un premio Nobel, corriendo a refugiarse mi diseñadora estrella, en los brazos de mi man. Esto hay que celebrarlo en grande. Justo de eso quería hablar, dijo Coral, separándose del abrazo y adoptando una pose dramática, una mano en la cadera, agradecida y cruel. Tu hermana solo quería una pequeña recompensa por su esfuerzo, y tú se la niegas. Eres un monstruo. Un monstruo, repetí en voz baja. Quizás lo era. O quizás, simplemente, me había cansado de ser el cordero del sacrificio. Me di la vuelta y me dirigí a mi cuarto, dejando atrás los sollozos de Coral y las maldiciones ahogadas de mi madre. La puerta de mi cuarto se cerró detrás de mí, y con ella, se cerró el último capítulo de mi vida como su cajero automático personal. Ya no había dudas. No había culpa. Solo una resolución fría y clara. El plan que había estado gestando en mi mente durante la última semana ya no era una fantasía de venganza. Era una necesidad. Era mi única vía de escape. A la mañana siguiente de la batalla campal en la cena, salí de casa antes de que nadie se despertara. El aire frío de la mañana me ayudó a despejar la cabeza. No fui a trabajar.
Conduje mi viejo coche, que milagrosamente seguía funcionando, hacia el sur de la ciudad, a un barrio de calles tranquilas y casas con jardines cuidados. Me detuve frente a una de ellas, una casa pequeña pintada de azul, con macetas de geranios desbordándose en las ventanas. Era la casa de mi tía Paulina. Mi tía Paulina, la hermana menor de mi padre, era mi único refugio en el caos de mi familia. Era una mujer de 60 años, soltera por elección, dueña de una pequeña papelería que administraba con una eficiencia y una alegría que yo siempre había admirado. Era directa, inteligente y tenía un detector de mentiras incorporado que fulminaba a mi madre a distancia. Cuando me abrió la puerta, vestida con su bata de casa y con el pelo recogido en un chongo improvisado, su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Heréndira, mi niña. ¿Qué pasó? Entra, entra. Nos sentamos en su cocina, que olía a café recién hecho y a pan tostado. Le preparó una taza y se sentó frente a mí, esperando. Y por primera vez en mi vida, hablé. Le conté todo. La conversación que escuché, la pelea de anoche por el viaje a Cancún, los 15 años, la universidad, los 5 años de servidumbre financiera. Las palabras salían a borbotones, tropezando unas con otras, una avalancha de dolor y humillación contenida durante demasiado tiempo. Cuando terminé, estaba temblando, no de frío, sino de la pura liberación de haberlo dicho en voz alta. Mi tía no parecía sorprendida. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos oscuros fijos en los míos. Cuando terminé, se levantó, me sirvió más café y luego habló. Tu madre siempre ha sido así, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. A tu abuela le hizo lo mismo. La convenció de que le dejara la mayor parte de la herencia a ella, porque yo era independiente y ella necesitaba más ayuda. Leocadia no soporta el talento ni la fuerza, Heréndira. Le tiene pánico. Por eso idolatra la debilidad de Coral, porque la hace sentir necesaria, poderosa. Y por eso te ha estado exprimiendo a ti, porque tu capacidad es un espejo que le muestra sus propias carencias. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. No era solo por dinero. Era un juego de poder, uno que yo había estado perdiendo sin siquiera saber que estaba jugando. Pero esto se acabó, continuó mi tía, y vi en sus ojos una chispa de batalla. No voy a permitir que te hagan lo mismo que me hicieron a mí y a mi madre. Vamos a darles una lección que no olviden jamás. Fue entonces cuando me reveló un secreto. Mis abuelos, sus padres, me habían dejado una pequeña herencia en vida, una cantidad modesta pero significativa de dinero. Pero, desconfiando de Leocadia, se la habían entregado a Paulina para que la administrara y me la diera cuando fuera el momento adecuado. Y creo que este es el momento adecuado, dijo, con una sonrisa conspiradora. Ese día, en esa cocina soleada, nació el plan. No fue solo mi venganza, se convirtió en nuestra misión. Mi tía Paulina llamó a un viejo amigo suyo, el licenciado Beltrán, un abogado de la vieja escuela, astuto y absolutamente discreto. Necesito que me ayudes a hacer una cosa, Beltrán, le dijo por teléfono. Vamos a comprar una casa. El plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. No se trataba solo de irme de casa. Eso sería una victoria a medias. Se trataba de quitarles el tablero de juego. Se trataba de tomar la única cosa que les importaba, la casa por la que me habían sacrificado, y convertirla en mi trofeo. Usaríamos el dinero de la herencia, complementado con un préstamo personal que mi tía me ayudaría a conseguir, para liquidar lo que quedaba de la hipoteca. Pero no lo haríamos como un pago simple. El licenciado Beltrán nos explicó el proceso, compraríamos la deuda al banco. Legalmente, yo me convertiría en la nueva acreedora. Y una vez que la deuda fuera mía, ejecutaría el último paso, la transferencia de la propiedad a mi nombre. Será tu casa, Heréndira. Legal y absolutamente tuya, me aseguró el licenciado Beltrán cuando nos reunimos con él esa misma tarde. Ellos no se enterarán de nada hasta que tú decidas decírselo. Salí del despacho del abogado sintiéndome como una persona diferente. La víctima se había ido.
En su lugar, había una estratega. La arquitecta por fin iba a construir algo para sí misma. No una casa de ladrillos, sino una fortaleza. Las 3 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. En casa, reinaba una guerra fría. Mi madre y Coral me aplicaban la ley del hielo, comunicándose conmigo solo a través de monosílabos y miradas de desprecio. Mi padre intentaba torpemente mediar, pero sus esfuerzos eran patéticos y se rendía al primer gruñido de mi madre. Yo, por mi parte, me convertí en la actriz del año. Cumplía con mis deberes, les entregaba el dinero para el súper y los recibos, y soportaba sus desplantes con una serenidad que las desconcertaba. No sabían que mi calma no era sumisión, sino la tranquilidad de un general que observa el campo de batalla desde una colina, sabiendo que la victoria ya está asegurada. Mientras tanto, fuera de casa, la operación Fortaleza avanzaba a toda máquina. El licenciado Beltrán era un maestro. Se movía con la discreción de un espía y la eficacia de un tiburón. Las negociaciones con el banco fueron rápidas. Estaban más que felices de vender una deuda hipotecaria a punto de ser liquidada. Mi tía Paulina y yo firmamos papeles, hicimos transferencias, y seguimos las instrucciones del abogado al pie de la letra. Cada firma era un paso más hacia mi liberación. Cada correo electrónico del licenciado Beltrán con una actualización era una pequeña victoria. Aprendí más de derecho hipotecario en esas 3 semanas que en toda mi vida. Descubrí que el dinero, en las manos adecuadas, no era solo para comprar cosas, sino para comprar poder. Para comprar justicia. Finalmente, 2 días antes de la fiesta de cumpleaños de mi madre, recibí una llamada del licenciado Beltrán. «Felicidades, señorita Heréndira», dijo, su voz profesional pero con un matiz de satisfacción. «La operación ha sido un éxito. Los documentos finales de la transferencia de propiedad estarán en sus manos mañana por la mañana. Usted es, a partir de este momento, la única y legítima propietaria del inmueble». Colgué el teléfono y me permití respirar hondo por primera vez en semanas. Miré a mi alrededor, en la pequeña oficina que me habían asignado en el trabajo. Todo parecía diferente, más nítido. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba el jaque mate. Y el escenario perfecto sería la fiesta de cumpleaños de mi madre, rodeada de toda la gente ante la cual siempre habían fingido ser la familia perfecta. El día de la fiesta llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatar. La casa, que yo había limpiado a fondo la semana anterior, brillaba. El olor a pozole, el platillo estrella de mi madre para cualquier celebración, impregnaba el aire. A partir de las 3 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Tíos, primos, amigos de la iglesia, vecinos, todo el elenco de nuestra pequeña comedia familiar. Yo desempeñé mi papel con una maestría digna de un Oscar. Recibía a la gente en la puerta con una sonrisa, tomaba sus abrigos, les ofrecía una bebida. Me movía entre los grupos, preguntando por sus hijos, por su trabajo, asintiendo con interés a sus anécdotas. Mi madre me observaba desde la distancia con una expresión de sorpresa. Probablemente pensó que mi berrinche había pasado y que la hija obediente y sumisa había vuelto. Pobrecita. Coral era la reina de la fiesta, por supuesto. Llevaba un vestido nuevo, demasiado llamativo para una reunión familiar, y no paraba de hablar de sus planes profesionales, ahora que había terminado su diplomado. Cada vez que pasaba a mi lado, me dedicaba una mirada de triunfo condescendiente, como si mi negativa a pagarle el viaje a Cancún solo hubiera sido un pequeño obstáculo en su inevitable camino hacia el éxito. Mi primo Octavio, el clásico, chistoso, de la familia que siempre se ponía del lado del más fuerte, me acorraló junto a la mesa de los bocadillos. «Heréndira, prima», dijo, dándome un abrazo de oso que olía a loción barata. «Qué calladita has estado. Pero qué bueno que sigues aquí, al pie del cañón. Qué buena hija eres, de verdad, sacrificándote por todos. Eso ya no se ve». Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Uno hace lo que tiene que hacer para asegurar el patrimonio familiar, primo. La familia es lo más importante, ¿no crees?
Octavio asintió, satisfecho con mi respuesta políticamente correcta, y se fue a buscar otra cerveza. El patrimonio familiar. ¡Qué ironía! La tarde avanzó entre risas falsas, chismes y anécdotas repetidas hasta el cansancio. Vi a mi padre, Genaro, sentado en su sillón de siempre, sonriendo débilmente a quien se le acercaba, una figura decorativa en su propia casa. Vi a mi madre, Leocadia, en el centro de todo, recibiendo halagos, dirigiendo la orquesta de la hipocresía con una batuta invisible. Parecían tan felices, tan seguros en su pequeño reino construido sobre mis espaldas. El clímax de la farsa llegó con el pastel. Cantamos las mañanitas, mi madre sopló las velas pidiendo un deseo que seguramente me incluía trabajando otros 20 años para ella, y todos aplaudieron. Luego, llegó el momento de los regalos. Un suéter, un perfume, un marco de fotos digital, los regalos predecibles de siempre. Finalmente, todos los paquetes fueron abiertos, excepto uno. El mío. Me puse de pie. Todas las miradas se centraron en mí. Sostuve en mis manos un sobre grande, de papel elegante color marfil. Caminé lentamente hacia mi madre. El silencio se apoderó de la sala. «Feliz cumpleaños, mamá», dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y fuerte. Le entregué el sobre. Ella lo tomó, sopesándolo en sus manos. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Probablemente esperaba dinero, o un certificado de regalo para su tienda departamental favorita. «Gracias, hija». «No te hubieras molestado», dijo, con esa falsa humildad que tan bien dominaba. «Oh, no es ninguna molestia», respondí, retrocediendo un paso para tener una mejor vista del espectáculo. «Ábrelo. Creo que este regalo te va a gustar más que todos los demás». La cuenta regresiva había comenzado. Leocadia deslizó sus uñas rojas por el borde del sobre y lo abrió con cuidado. La sonrisa seguía pegada a su cara, una máscara que estaba a punto de hacerse añicos. Sacó los documentos que había dentro, varias hojas de papel oficial unidas por un clip. Su ceño se frunció ligeramente al ver los sellos y las firmas. No entendía. Buscó con la mirada un cheque o un billete, pero no había nada. «¿Qué es esto, Heréndira?», preguntó, su tono ya no era de alegría, sino de confusión e impaciencia. ¿Una broma? Toda la sala estaba en silencio, observando la escena. Era el momento. Tomé una respiración profunda y di un paso al frente. No necesitaba un micrófono. Mi voz, cargada con el peso de 5 años de silencio, fue suficiente para llenar cada rincón. «Feliz cumpleaños, mamá», comencé, mirando directamente a sus ojos desconcertados. «Mi regalo este año es algo que sé que has deseado con todas tus fuerzas. Es liberarte de tu mayor preocupación, la casa». Un murmullo recorrió la habitación. Mi madre me miró, ahora con una chispa de alarma en sus ojos. «Durante 5 largos años», continué, mi voz ganando fuerza, «he trabajado sin descanso. Cada quincena, he entregado mi sueldo íntegro para pagar la hipoteca de esta casa, la luz, el agua, la comida, y, por supuesto, la educación y el estilo de vida de mi hermana». Dirigí una mirada rápida a Coral, que me miraba con la boca abierta, pálida como el papel. Siempre me dijeron que era mi deber, que era mi obligación como hija. Y yo lo creí. Creí que estaba invirtiendo en mi familia, en nuestro futuro juntos. Hasta que, hace exactamente un mes, escuché por casualidad el verdadero regalo que ustedes planeaban darme a cambio de mi sacrificio. La tensión en la sala era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. «Escuché el plan», dije, mi voz ahora era cortante como el hielo. El plan de que, en cuanto yo pagara el último centavo de la hipoteca, me echarían a la calle como a un perro. Escuché que esta casa, la casa que yo estaba pagando, sería el premio de consolación para Coral. Los jadeos de sorpresa de mis tíos y primos fueron música para mis oídos. Leocadia y Coral estaban lívidas, congeladas en una imagen de puro horror. «Siempre me pediste que sacrificara todo por el futuro de esta familia, mamá. Y tenías razón.
Así que decidí hacerlo. Decidí asegurar el futuro de esta casa de una vez por todas. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Así que sí, la hipoteca está pagada. Completamente liquidada. Pero no la pagué para ti. La pagué para mí. Levanté una copia de los documentos que tenía en mi bolso. Lo que tienes en tus manos, mamá, no es un recibo de pago. Es la nueva escritura de la propiedad. Una escritura que, como pueden ver, tiene un solo nombre, Heréndira Ramírez. Felicidades, mamá, estás celebrando tu cumpleaños en mi casa. El caos estalló. Mi madre se puso de pie de un salto, los papeles cayendo al suelo. Su rostro estaba descompuesto por una furia que nunca le había visto. Mentirosa. Eso no es posible, gritó, su voz un graznido agudo. Oh, es perfectamente posible, intervino una voz tranquila y firme desde el fondo de la sala. Era el licenciado Beltrán, a quien había invitado como mi acompañante. Se adelantó, impecable en su traje gris. Soy el abogado de la señorita Heréndira. Y les aseguro que cada documento es legal y está debidamente notariado. La señorita Heréndira es la única y legítima propietaria de este inmueble. La confirmación legal fue el golpe de gracia. Coral soltó un sollozo ahogado. Mi padre, Genaro, se hundió en su sillón, cubriéndose la cara con las manos. Los invitados nos miraban a todos, yendo de uno a otro como si estuvieran viendo un partido de tenis mortal. Había ganado. La casa era mía. Mi futuro era mío. Pero la batalla apenas comenzaba. El grito de mi madre rompió el estupor general. Fue un alarido de pura rabia e incredulidad. No puedes hacernos esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Malagradecida. Se abalanzó hacia mí, pero mi tía Paulina, que había estado observando todo desde un rincón con una sonrisa de satisfacción, se interpuso en su camino. Cálmate, Leocadia, le dijo con una voz peligrosamente tranquila. No le levantes la mano a mi sobrina. Bastante has abusado de ella ya. Tú cállate, traidora. Seguro tú la ayudaste, siseó mi madre. Coral, recuperándose del shock inicial, se unió al ataque. Eres una víbora. Siempre te odié. Me robaste mi casa, gritó, sus lágrimas eran de furia, no de tristeza. Técnicamente, no puedes robar algo que nunca fue tuyo, hermana, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú solo eras parte del inventario que venía con ella. Fue entonces cuando mi padre habló. Se levantó con dificultad de su sillón, su rostro pálido y demacrado. Hija. Heréndira, por favor, suplicó, su voz era un hilo. ¿Por qué? Somos tu familia. Esa pregunta, esa patética apelación a un sentimiento que ellos mismos habían destrozado, fue lo que endureció mi corazón por completo. ¿Familia?, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ustedes me llaman familia ahora? ¿Dónde estaba la familia cuando dormía 5 horas al día para poder trabajar y estudiar? ¿Dónde estaba la familia cuando usaba los mismos zapatos durante 3 años? ¿Dónde estaba la familia cuando planeaban usarme y desecharme como a una servilleta vieja? No, papá. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que me convirtieron en su plan de jubilación. Me volví hacia mi madre y mi hermana, que me miraban con un odio impotente. Era hora de establecer los términos de la rendición. Ahora escuchen con atención, porque no lo voy a repetir, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. Tienen 2 opciones. Opción 1, recogen sus cosas y se largan de mi casa. Les doy 30 días. Ni uno más. Opción 2, si desean quedarse, pueden hacerlo. Como mis inquilinos. La renta mensual es de 15.000 pesos, pagaderos el primer día de cada mes, con el primer pago por adelantado la próxima semana. Leocadia ahogó un grito de indignación. ¿Pagar? ¿Pagar por vivir en nuestra propia casa? Ya no es su casa,
la corregí fríamente. Y Coral, con la renta también te incluyo un consejo gratis, espero que encuentres trabajo pronto. La vida real es cara. La decisión es suya. Sin esperar respuesta, me di la vuelta. La fiesta, obviamente, había terminado. Los invitados, incómodos y abrumados, comenzaron a despedirse en susurros, evitando mirarme a los ojos. Tomé mi bolso, le di un beso de agradecimiento a mi tía y al licenciado Beltrán, y caminé hacia la puerta principal. Ignoré los gritos y las maldiciones que me seguían. Salí a la calle y respiré el aire nocturno de la ciudad. Era fresco y limpio. Por primera vez en 5 años, sentí que mis pulmones se llenaban por completo. No sentí alegría, no en ese momento. Sentí un vacío inmenso, el dolor de una amputación necesaria. Había cortado el tumor, pero la herida estaba abierta y sangraba. Una semana después, estaba en mi nuevo departamento. Era pequeño, con muebles prestados y cajas aún por desempacar. El teléfono había sonado sin parar los primeros días. Eran ellas, por supuesto. Y luego, algunos parientes, intentando mediar, diciéndome que había ido demasiado lejos, que la sangre es más espesa que el agua, que perdonara y olvidara. Bloqueé todos los números. Esa noche, mientras desempacaba una caja con viejas fotografías, encontré una de nosotros 4, tomada en unas vacaciones en Acapulco hacía muchos años. Éramos una familia, o al menos lo parecíamos. Una lágrima solitaria, la primera y la única que derramé en todo este proceso, rodó por mi mejilla. Tomé la fotografía, la miré por última vez, y la guardé boca abajo en el fondo de un cajón. Lo cerré con firmeza. Me acerqué a la ventana y miré las miles de luces que parpadeaban en la inmensidad de la Ciudad de México. Me habían quitado 5 años de mi vida, pero no podían quitarme el resto. Había perdido una familia, pero había ganado mi libertad. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero a veces, para no ahogarte, tienes que luchar con todas tus fuerzas para salir a la orilla. ¿Fui demasiado lejos? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?